el Señor al libro de Juan capítulo 15, versículo 4 al 7, y vamos a estar compartiendo el tema un llamado a permanecer en Jesús. Un llamado a permanecer en Jesús. Juan capítulo 15, versículo 4 al 7 dice la bendita, eterna, inmutable palabra de nuestro Dios. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querréis y os será hecho. ¿Cuánto dicen amén a esa palabra de nuestro Dios? Amén. Bien, mis amados, estos versículos que acabamos de leer muestran al menos tres verdades que yo quisiera que meditáramos, reflexionáramos y que lleváramos a la práctica en nuestra vida cristiana. Estas tres verdades son, número uno, el mandato que se nos da. Número dos, el resultado de permanecer en Jesús. Y número tres, la tragedia de no permanecer en Jesús. Así que vamos a estar tocando esos tres puntos de manera principal. Número uno, el mandato que se nos da. Número dos, el resultado de permanecer en Jesús. Y número tres, la trágica consecuencia de no permanecer en Jesús. Bien, el versículo que acabamos de leer nos dice claramente el lugar donde debemos de permanecer. Versículo 4 dice el Señor, permaneced en mí. Así que el mandato que se nos da es claro, es sencillo, es contundente, no es una recomendación. Jesús no está haciendo una recomendación a sus discípulos, está dando un mandato, una orden directa. Entonces, la orden de nuestro Señor es permaneced en mí. Mis amados, es de suma importancia para nosotros entender que se nos da una orden en este pasaje y esa orden es permanecer en Jesús. La pregunta que debemos hacernos en esta mañana frente a este texto sería, ¿qué significa permanecer en Jesús? ¿Qué significa permanecer en Jesús? Porque quizás esto suene como muy poético, puede que suene muy halagador, pero realmente, ¿qué significa permanecer? ¿Qué quiso Jesús decirnos a través de esta palabra permanecer? Bueno, la palabra que el Señor utiliza en este pasaje es una palabra griega que es menó. Menó, y la misma palabra es interesante porque abarca tres áreas que son lugar, tiempo y condición. Entonces, cuando hablamos de permanecer, lo que estamos diciendo es que esto involucra un lugar, un tiempo y una condición. Entonces, en cuanto al lugar, su significado es quedarse como huésped, alojarse, residir, mantener una comunión ininterrumpida. En cuanto a tiempo, su sentido es continuar siendo, resistir, sobrevivir. Y respecto a condición, indica que uno permanece tal como es en una persona. Entonces, si leemos el pasaje considerando su significado, diría algo así: quédate como huésped, alójate, reside, mantén una comunión ininterrumpida con Jesús, sigue resistiendo y sobreviviendo en Cristo y permanece tal como eres en Jesús. Mis amados, ese es el llamado más sublime que tenemos nosotros como cristianos. Somos llamados a permanecer en Jesús. Y es interesante porque ya tú fuiste injertado a esa vid. Ya tú fuiste injertado a Cristo el día que por su gracia Él te resucitó de los muertos. El libro de Efesios dice que aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. Es decir, Él nos resucitó, nos arrepentimos, creímos y al ser resucitados por Él, por pura gracia, ya somos parte de esa vid. Pero es tu responsabilidad y es mi responsabilidad seguir permaneciendo cada día en Él. Mis amados, Cristo no solo sustenta la vida de sus hijos, de tal manera que produce fructíferos pámpanos, sino que también Él es la fuente y el origen de la vida del creyente. Voy a repetir nuevamente esto. No solamente Cristo sustenta la vida de sus hijos, de tal manera que podemos producir frutos, sino que también Él es la fuente y el origen de la vida del creyente.
Mis amados, permanecer en Jesús no es otra cosa que interactuar con Él en nuestra vida diaria, tomando en cuenta sus mandatos revelados en su palabra. Eso es permanecer en Jesús. Mis amados, y eso no tiene nada que ver con ninguna experiencia mística o como entrar en una especie de trance contemplativo que nos desconecte de la realidad. No, mis amados. No son visiones lo que necesitamos para tener una vida espiritual más profunda. No necesitamos que alguien nos ponga la mano en la cabeza y que caigamos de espalda en medio de un culto. No necesitamos una densa tiniebla de una perfecta ignorancia en nuestra vida cristiana. Lo que necesitamos desesperadamente es empaparnos de la palabra de Dios, la cual tiene como centro a nuestro Señor Jesucristo. Observa que el llamado es a permanecer en una persona. Jesús dijo, permaneced en mí, permaneced en Jesús. Mis amados, yo temo que haya muchos que estén permaneciendo en la iglesia, pero no en Jesús. Temo que muchos permanezcan en algún ministerio, pero que aún no estén permaneciendo en Jesús. Quizás muchos han entrado por las puertas de la iglesia, pero no todos han entrado por la puerta que es Cristo. Existen personas que llevan una aparente vida espiritual, pero lo hacen separado de la vid que es Cristo. Son frutos personales, son esfuerzos y talentos suyos y no el fruto de una dependencia y obra sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Mis amados, hemos aprendido a vivir con talentos naturales, buenos programas, estrategias probadas de mercadeo, psicología para ayudar a las personas, pero hemos dejado de lado nuestra total dependencia de la vid que es Cristo. Y tú y yo necesitamos unirnos a Cristo, reconocer día con día nuestra necesidad y dependencia en Él. Y a partir de allí, como resultado de estar conectados a esa fuente de vida, un fruto de vida eterna, un fruto duradero estará en nuestras vidas. Mis amados, yo no sé tú, pero yo no quiero simplemente tener frutos. Yo quiero tener buenos frutos, frutos santos, frutos eternos, frutos que de ninguna manera sé que puedo yo producir en mi capacidad. Mi amado hermano, yo te ruego en esta mañana, asegúrate que tú estás permaneciendo en Jesús. Esa es la necesidad primaria de nuestras vidas. De hecho, mi amado hermano, una de las señales más claras de que tú eres un verdadero discípulo del Señor, de que realmente has sido salvado por Cristo, es que precisamente permaneces en Cristo. Mis amados, de nada nos vale tener dones, talento, una buena reputación, si no somos permanentes en Cristo. De hecho, no podemos dar ningún tipo de fruto si no estamos arraigados y cimentados en Cristo. Tal como nos dice el libro de Colosenses en su capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice el apóstol Pablo, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. ¿No lo notaste? Pablo nos está llamando a nosotros a arraigarnos profundamente en Él y edificar toda nuestra vida sobre Él. Entonces, nosotros iniciamos nuestra vida cristiana en Cristo y debemos de continuar nuestra vida cristiana hasta el final en Cristo. Mis amados hermanos, es imposible dar frutos si no hemos sido injertados a Jesús, tal como nos dice nuestro versículo 4 en el libro de Juan. Como el pámpano no puede llevar frutos si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Mi amado hermano, no podemos dar frutos sin Jesús. ¿Lo notaste? No es que sin Él darás unos pocos frutos o algunos frutos, es que sin Él no podemos dar absolutamente ningún fruto. Así que yo te animo en esta mañana a recordar esto en tu vida. El primer llamado que nos hace este pasaje es a permanecer en una persona, a permanecer en Jesús. Asegúrate de haber no solamente entrado por las puertas de la iglesia, asegúrate de haber entrado por la puerta que es Cristo. Asegura no solamente haber tenido algo de luz y de conocimiento de quién es Cristo, sino que esa luz sea la lámpara que guíe el caminar tu vida cristiana eternamente y para siempre. Ahora, el permanecer en Cristo nos lleva a nuestro segundo punto, y es que hay resultados, hay beneficios de permanecer en Jesús. Esto lo vemos en el versículo 7 y el versículo también 5. El versículo 7, que vamos a ver primeramente, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, mire este tremendo beneficio, pedid todo lo que querréis y os será hecho.
El versículo 5 nos menciona otro beneficio de permanecer en Jesús. Y dice el escritor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Así que vamos a ver entonces el primer beneficio, que es el versículo 7. El versículo 7, mis amados hermanos, nos asegura una gloriosa verdad. Y es que si permanecemos en Jesús y en sus palabras, deleitándonos en él, todo lo que pidamos será hecho. Oh, mi amado hermano, qué glorioso saber que todo lo que nosotros pedamos al Señor, Él lo hará. Sin embargo, mis amados hermanos, esto no significa que Dios en este pasaje nos está dando un cheque en blanco para conceder nuestros caprichos o nuestros vanos deseos. No, sí, mis amados hermanos, esto apunta a ayudarnos a entender que cuando permanecemos en Cristo y en su gloriosa palabra, y a la medida que nos vamos empapando y sumergiendo en su palabra, llega el punto donde los deseos de Dios, sus metas, sus planes se convierten en los nuestros, y entonces, y solo entonces, podemos pedir lo que querramos, que lógicamente será lo que Dios desea también, y esos deseos, créeme, mi amado, el Señor los concederá. Yo no sé si tú puedes recordar el salmista David cuando dijo en una ocasión: deleítate a sí mismo en Jehová y él concederá los deseos de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová y él concederá los deseos de tu corazón. Y a mí me llama la atención que esa palabra deleite en hebreo significa anat, y esa palabra significa maleable o maleabilidad. Y cuando yo leí este texto la primera vez, yo decía, pero realmente, ¿qué es lo que el salmista David nos está enseñando? Y de ahí la importancia de una otra manera, pues tener algunas herramientas para poder descubrir la belleza y la grandeza que hay en cada palabra en las escrituras. Esa palabra deleite es anat, que significa maleabilidad. Es la cualidad que tienen los metales como el oro, que cuando es metida a presión, que cuando es purificada por el fuego, que cuando es llevada al horno de fuego, se le quitan todas las asperezas, toda la suciedad, y es limpiada de tal manera que brilla mucho más ahora. Y ahora el que trabaja el oro puede malearlo y darle la forma que él desea. Puede hacer un arete, puede hacer de repente un collar, porque ya ese pedazo rústico de oro duro, lleno de suciedad, ha sido limpiado y purificado por el calor del fuego, y ahora él le puede dar la forma que él desea. Escúchame bien, mi amado hermano. Lo que David nos está diciendo en este salmo es: déjate malear por Dios, déjate que él te purifique, deja que él te dé la forma que él quiere, deja que él transforme ese duro corazón tuyo para que pueda ser lavado en esa sangre, y a través de ese fuego de la prueba, permaneciendo en medio de la situación que sea, en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio de la pandemia, entonces él te va a malear y él te va a dar la forma que él desea. Y al purificar tu corazón, entonces los deseos de tu corazón ahora se convierten en los de él. ¡Qué bendición! Y al deleitarnos en él, ahora nuestros deseos son los de él, y él está dispuesto a conceder nuestros deseos porque están siendo hechos por la bendita voluntad de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mi amado hermano, sobre este pasaje que dice que si permanecemos en Cristo y en su palabra, el pastor Miguel Núñez comentó y dijo lo siguiente. Él dijo, hablando de este texto: una vida de permanencia genuina en Jesús debe de traer como resultado oraciones frecuentemente contestadas. Y una vida de oración frecuentemente no respondidas habla más de mi no permanencia que de lo contrario. Nuevamente, una vida de permanencia genuina en Jesús trae como resultado oraciones frecuentemente contestadas, porque son oraciones conforme a la voluntad de Dios. Y una vida de oración con oraciones frecuentemente no respondidas habla más de que yo no estoy permaneciendo en Cristo que de lo contrario. Mis amados, nuestras oraciones contestadas por Dios están íntimamente relacionadas a nuestra permanencia en Jesús. Nuevamente, nuestro pasaje dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. Entonces yo te pregunto, ¿realmente tú estás permaneciendo en Jesús? Porque si tú estás permaneciendo en Jesús, tus oraciones tienen que estar siendo contestadas. Pero si no están siendo contestadas, puede ser que tú has dejado de permanecer en Cristo.
Oh, mi amado hermano, necesitamos permanecer en Cristo para que nuestras oraciones sean contestadas. Y si créeme, si hay alguien que siente deleite y placer en conceder nuestras peticiones, es nuestro buen Dios, porque Él es un Padre amoroso. Otro beneficio de permanecer en Jesús lo vemos en el versículo 5. El escritor dice: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él. Escucha esto, este lleva mucho fruto. Mi amado hermano, qué bendición saber que permaneciendo en Jesús podemos llevar no unos frutos, no unos pocos frutos o eventualmente algo de fruto. Es que si permanecemos en él, llevaremos muchos frutos. Mi amado hermano, yo te pregunto en esta mañana, amado hermano, amada hermana, ¿estás tú realmente dando frutos? ¿Realmente qué fruto estás dando tú? Y yo quisiera aclarar, mis amados hermanos, que cuando Cristo habla de frutos, en este pasaje no está hablando de dones, ni talentos, ni habilidades. La pregunta que te estoy haciendo en esta mañana no es si tú estás activo en un ministerio. La pregunta no es si tú estás haciendo muchas cosas en la iglesia. No, mi amado, la pregunta en esta mañana es si tú realmente estás dando fruto. Mis amados, fruto aquí habla del carácter de Cristo manifestado en nuestra vida diaria. Voy a repetir eso, frutos no son dones, no son talentos, no son habilidades, no, sí, mis amados hermanos, los frutos aquí hablan del carácter de Cristo manifestado en nuestra vida diaria. Y esto te lo puedo comprobar claramente con la palabra del Señor. ¿Sabes, mi hermano? Hay mucha gente con dones dentro de las iglesias, pero sin frutos. Estamos tristemente viviendo en una época en la cristiandad donde se realza demasiado los dones y no el carácter cristiano. Y eso, créame, es peligroso. Jesús dijo en uno de los pasajes más terribles y más aterrador del Nuevo Testamento, que creo que debería hacernos temblar delante de Dios y reflexionar, es Mateo capítulo 7, versículos 21 y 22. Y aquí te pruebo que no necesariamente el tener tantos dones y hacer mucho no necesariamente significa que estemos permaneciendo en Cristo. Mira este pasaje, Mateo 7, 21 al 22. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí escucha lo terrible del 22. Muchos me dirán en aquel día, ese día, cuando nosotros estemos delante del Señor, ellos dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Escucha estas palabras tristes de nuestro Señor. Y entonces les declararé: nunca, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Wow, qué terrible. Esta era gente que estaba haciendo mucho en la iglesia. Esta era gente que estaba, entre comillas, sacando demonios. Esta era gente que estaba profetizando, es decir, predicando. Esta era gente que estaba haciendo milagros portentosos, mis amados hermanos, pero el Señor le dice: nunca los conocí. No es que ellos conocieron al Señor y luego se apartaron. Ese pasaje nos dice que nunca fueron conocidos por el Señor, nunca permanecieron injertados en esa vid. Oh, mi amado hermano, ¿sabes? Si hubo una iglesia que tuvo manifestaciones de dones en la iglesia, fue la iglesia de Corinto. Sin embargo, cuando tú lees la carta de Corinto, tú no vas a encontrar una iglesia más carnal en las escrituras que la iglesia de Corinto. A pesar de que tenían los dones completos, había inmoralidad, había división, había pleito y muchas cosas más terribles. Por eso tú notarás que Pablo en su segunda carta a Corinto termina haciéndole un llamado de atención a este grupo de personas que estaban dentro de la iglesia, pero que realmente no estaban en Cristo. Y él dice en su segunda carta a los hermanos de Corintios lo siguiente, capítulo 13, versículo 5. Le dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Wow, terrible. Yo creo que tú y yo hagamos eso en esta mañana. Mi amado hermano, examínate si tú estás en la fe.
La pregunta no es si estás en la iglesia, la pregunta no está si estás en un concilio, la pregunta no es si estás en las asambleas de Dios, la pregunta en esta mañana es: examínate si estás en la fe, si estás en Cristo, no si tienes años en un ministerio, no si de repente has hecho 1001 cosas dentro de la iglesia, no, la pregunta es: ¿estás en la fe? Mi amado hermanos, los frutos a los cuales el Señor señala en el libro de Juan, yo creo que lo vemos más claramente en el libro de Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Cuando el Señor dice que si estamos permaneciendo en Él vamos a dar fruto, Gálatas nos dice cuáles son esos frutos, porque mi amado hermano, la vida cristiana es una vida práctica, no es una vida mística, no es una vida de una experiencia simplemente en un culto, sino que podamos llevar a Cristo de la iglesia a nuestros hogares. Y en la vida cotidiana precisamente es cuando podemos mostrar este carácter, este fruto del Espíritu. Y aquí lo dice el escritor, Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu, ¿lo notaste? Esto no es algo que tú produces por ti mismo. Esto no es algo que yo produzco por mi propio esfuerzo, por mi moralidad. Esto es el fruto del Espíritu. Esta es una vida de dependencia en el Espíritu de Dios. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice el escritor, no hay ley. Mi amado hermano, la pregunta en esta mañana es: ¿estás tú produciendo en Cristo ese fruto del amor? Tu esposa puede testificar del amor que tú tienes hacia ella. Tus hijos pueden testificar del amor que tú tienes hacia ellos. ¿Puede tu pastor ir a la casa y preguntarle a tu esposa sin temor cómo está tratándole usted como esposo a la esposa? ¿Puede usted con confianza permitir que el pastor se reúna con sus hijos y preguntarle cómo es el carácter de usted como padre en su hogar o de usted como madre? ¿Puedes tú reflejar el gozo del Señor en medio de la pandemia? ¿Puedes tener esa paz en medio de esta situación? ¿Puedes tú mostrar la paciencia en medio de las situaciones de la vida diaria? Oh, mis amados hermanos, que Dios nos ayude. Primera de Juan, capítulo 2, nos dice: y en esto conocemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque por esto sabemos que estamos en él. Versículo 6, el que dice que permanece en él, dice el escritor, debe de andar como él anduvo. Mi amado hermano, ¿cómo anduvo Cristo en la tierra? La Biblia dice que anduvo haciendo el bien. La Biblia dice que perdonó a Judas. La Biblia dice que sanó a los enfermos. La Biblia dice que cuando fue abofeteado, cuando fue golpeado, no respondió. Dice que él enmudeció. Nosotros debemos de vivir una vida apegada a Cristo si queremos que nuestras oraciones sean realmente contestadas y si realmente queremos mostrar el fruto del carácter de Cristo en nuestra vida, que son los que hemos mencionado en nuestra vida diaria. Así que debemos de recordar esto. Mi amado hermano, pero lo tercero que quiero mencionarte en esta mañana es la tragedia de no permanecer en Jesús. Si tú no has permanecido en Jesús, yo te animo a hacerlo. Pero yo también quiero considerar que la cosa más terrible que le puede pasar a alguien en su vida es no permanecer en Jesús. El versículo 6 dice: el que en mí no permanece, nuevamente, no habla de permanencia simplemente en una iglesia o en una denominación o en un cargo en la iglesia. No. El que no permanece en mí, dice la Biblia, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¡Wow! ¡Qué terrible descripción para aquellos que no permanecieron en Cristo Jesús! Dice que ellos se secarán y los recogen y los echan en el fuego y arden, que es simplemente una imagen de la tragedia de partir de esta vida, mi amado, en Cristo, sin estar en Cristo. Mi amado hermano, el no permanecer en Jesús es la tragedia más grande que nos puede ocurrir. Hay muchos que han iniciado esta carrera sin estar injertados como una rama a la vid. Ese es el tipo de creyente que ha hecho una profesión externa de fe con su boca, de labios hacia afuera, pero sin un cambio real producido por el nuevo nacimiento.
Mi amado hermano, y de estos, el apóstol Juan nos advirtió en su carta, que muy bien lo citaba nuestro hermano y pastor Julio Wow, primera de Juan 2:19. Él dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Lo escuchaste? Mi amado hermano, esta pandemia no es una casualidad dentro del plan eterno de Dios. Yo creo que esta pandemia está depurando la iglesia del Señor. Yo creo que esta pandemia está separando la cizaña del trigo, las ovejas de los cabritos. Porque aquellos que realmente permanecen, realmente son los que dan evidencia de que son del Señor. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. Estas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Mis amados, es triste y doloroso haber probado algo de Dios, pero no comer de Cristo como el pan de nuestra vida diaria. Oh, mi amado hermano, muchos han visto algo de la luz, pero no caminan en esa luz, tal como nos dice Hebreos. Estos fueron iluminados y probaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes venideros, pero aún así no permanecieron pegados a la vid. Mis amados, se puede permanecer en la iglesia, se puede permanecer en un ministerio por años y no permanecer en Jesús. Y yo quisiera que viéramos rápidamente 3 ejemplos de esto en las Escrituras. Podemos ver por lo menos a Judas, uno de los 12 que caminó con el Señor. Mi amado Judas tenía 3 años y medio caminando con Jesús, sirviendo en un cargo. Era un tesorero de Jesús, era el tesorero del ministerio de Jesús. Sin embargo, este señor Judas era un ladrón dentro del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Juan lo dice claramente y terminó traicionando a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque nunca fue injertado a Jesús. Sirvió a Jesús, trabajó para Jesús, pero nunca había nacido de nuevo. Yo creo que esa es la trágica consecuencia de no evaluar y revisar nuestra vida dentro de las iglesias. Oh, mis amados hermanos, esto debe estremecer nuestra profesión de fe. Esto debe alertarnos. Otro ejemplo que vemos en las Escrituras es Nicodemo. Este era un principal de los judíos, uno que siempre estaba en la sinagoga, que era un tipo como de la iglesia. Más bien era el que enseñaba la ley de Dios. Sin embargo, no había nacido de nuevo. Jesús lo confrontó con amor y le dijo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. A pesar de que era un maestro de la ley de Dios, estaba perdido, no estaba injertado en la vid. Otro ejemplo más sobre esto lo encontramos en el libro de Hechos capítulo 8. Tenemos a Simón el mago. Este personaje, al ver las señales y los milagros y las multitudes que seguían a los apóstoles, él se añadió a esa multitud. Aparentemente creyó y hasta se bautizó y caminó un tiempo con los discípulos. Sin embargo, no había sido injertado a la vid que es Cristo. Un día reveló lo que había realmente en su corazón no regenerado y le dijo a los discípulos, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciéndoles, denme también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le respondió, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y mira lo que le dice en el versículo 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Wow, mi amado hermano había hecho una profesión externa de fe. Había externamente dicho que Cristo era el Señor de su corazón, pero nunca tuvo un genuino arrepentimiento. Mis amados hermanos, y Pedro lo confrontó. Es interesante que la Biblia no nos habla más de Simón después de este pasaje, pero es interesante que la tradición judía, a través de un historiador llamado Josefo, nos dice que Simón el mago abandonó la fe, no permaneció en la fe, y dice que después de esto Simón el mago fundó su propio culto, su propia iglesia, con una mezcla entre el cristianismo y la magia.
Qué terrible es el fin de aquellos que no permanecen en Jesús. Oh, mis amados, qué terrible es ir al infierno, un borracho desde un bar. Qué terrible es que un hombre vaya al infierno desde un burdel o un casino. Pero hay algo peor que es eso, y es ir al infierno sentado desde las bancas de nuestras iglesias. Mi amado hermano, yo te animo a mirar tu profesión de fe, a revisar tu alma, si estás en Cristo realmente. Sin Él, como nos dice el pasaje, nos secaremos y Él nos echará en el fuego. Mi amado hermano, mira conmigo el pasaje nuevamente. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Wow. Mis amados, sabiamente el lema de la semana de varones es llamados a permanecer en Dios en medio de los tiempos. Y yo no sé cuál sea el tiempo que tú estés viviendo, mi amado hermano. Yo no sé si tú estás viviendo un tiempo de escasez, de enfermedad, un momento de debilidad en tu vida cristiana, porque puede ser que te hayas debilitado en la fe, pero yo te hago un llamado en esta hermosa mañana. Permanece en Dios en medio de los tiempos, porque todo esto es eventual. Recuerda que tú y yo estamos de paso por este mundo no nos pertenece. Tú y yo somos peregrinos y extranjeros, camino a la patria celestial. Este no es nuestro hogar. Mi amado hermano, yo te animo a permanecer en Dios en tiempo y fuera de tiempo, en tiempos buenos y en tiempos malos. Permanece en Él cada día de tu carrera cristiana hasta que Él regrese, porque si hay un tiempo en el cual nosotros tenemos que permanecer, es este momento, mi amado hermano. Este es el momento donde se van a revelar quién realmente es un verdadero discípulo y quién simplemente es un creyente. Y yo quisiera terminar afirmando esta verdad con un pasaje que nos anima a permanecer hasta el final, en 1 de Juan 2:28. Escúchalo conmigo. Y ahora, hijitos, mira la ternura de Juan. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, permanecer en Cristo. ¿Por qué debes de permanecer en Cristo? Ahí está la razón. Para que cuando se manifieste, llegará el día en que Él se ha de manifestar, mi amado hermano. Eso puede ser hoy. Eso puede ser antes que termine este sermón. Esto puede ser hoy en la noche mientras estás durmiendo, pero Él se ha de manifestar. Y cuando Él se manifieste, dice, permanece en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida, en esa gloriosa venida, mi amado hermano, no nos alejemos de Él avergonzados. Wow. Oh, mis amados hermanos, ese glorioso día de su venida ya está a las puertas. Ese día los cielos se abrirán en dos y nuestros cuerpos serán transformados en un abrir y un cerrar de ojo, y estaremos para siempre con Él. Por eso no debemos de permitir que ese día nos tome por sorpresa sin estar en Cristo, sin que Él sea tu Salvador, sin que Él nos sostenga en esas poderosas manos en el lugar donde realmente estamos seguros. Mi amado hermano y amigo, si hay alguien que todavía no ha corrido a Cristo, si hay alguien que todavía no está permaneciendo en Cristo y tú eres sincero contigo mismo y sabes que has estado permaneciendo dentro de un ministerio, estás haciendo mil y una cosas, pero no estás permaneciendo en Cristo, yo te animo a correr a Cristo en esta mañana. Mira, amado hermano, yo soy un vivo ejemplo de eso. Yo nací dentro del Evangelio, yo crecí en el Evangelio. Cuando el maestro de escuela dominical hacía preguntas, yo me sabía la respuesta, dominaba muchos textos bíblicos, pero aún así vivía una vida de pecado, vivía una vida engañándome a mí mismo, porque a Dios tú y yo no lo podemos engañar. Mi amado hermano, y Dios en su misericordia, a los 18 años me rescató y me salvó. Han pasado varios años, hoy tengo 41 y estoy permaneciendo porque Él me salvó, pero no te engañes a ti mismo. Si tú sabes que no estás reflejando el carácter de Cristo en tu vida cotidiana, yo te animo, corre a Cristo en esta mañana, corre a su cruz, refúgiate en Él, porque el día ha de llegar en que la trompeta sonará, para que cuando ese día llegue, mi amado hermano, no te alejes de Él avergonzado. Tal como leímos en este último pasaje. Hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza. Qué tremendo, amado hermano, que cuando ese momento llegue y su venida sea real, tú tengas confianza, no en tu moralidad, no en tus buenas obras, no en tus logros, no en tu tiempo de oración, no en tus años leyendo la Biblia, sino porque permaneciste en Cristo.
tú tengas confianza y no te alejes de Él avergonzado. Mi amado hermano, recuerda, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos milagros, profetizamos, pero el Señor le dirá, yo nunca los conocí a ustedes, apártense de mí, hacedores de maldad. Quiera Dios en esta mañana que a través de esta enseñanza podamos reflexionar, meditar en nuestras vidas y verificar si realmente nosotros estamos cumpliendo ese mandato de permanecer en Jesús, si realmente estamos produciendo los frutos de permanecer en Jesús y recordar que hay una tragedia eterna que es no permanecer en Jesús. Vamos a orar a Dios en esta mañana y pedirle que nos ayude. Y vuelvo y te repito, si tú no estás en Cristo, y puede que estés en la iglesia, pero no en Cristo, yo te hago un llamado a que permanezcas en Él. Él te puede injertar a la vida en esta mañana, salvarte, perdonarte y hacerte crecer y madurar en la fe para que haya muchos frutos. Quizás eres creyente, pero has dejado de producir frutos. Y tú lo sabes porque tu esposa sabe que has cambiado, tu esposo sabe que has cambiado, tus hijos saben que has cambiado, tus padres saben que como hijo has cambiado. Bueno, hoy Dios en esta mañana nos muestra la oportunidad de volvernos a Él y permanecer en Él. Amado Dios, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, porque tú eres la vid y tú quieres injertarnos en ti, Señor. Rey de la gloria, no permitas que ninguno de los que está aquí en esta mañana no esté en Cristo. Que cada uno de los que estamos aquí podamos permanecer en Jesús, Señor, sabiendo que no hay otra forma de escapar de la ira venidera que ha de derramarse sobre toda la humanidad si no estamos en Cristo. Que podamos decir como Pablo dijo en una de sus cartas a los filipenses, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la que es por la gracia del Señor. Yo quiero ser hallado en ti y solamente en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.